Buenas noches, Yaney. Vamos a esperar unos segunditos a ver si se conectan más compañeros y ahorita comenzamos. El día de hoy vamos a tener asesoría de la materia de química. Recordemos que estas asesorías, específicamente la de los miércoles, se están dando un miércoles química, otro física, etcétera. Hace unos días repuse por ahí alguna sesión que no se había podido dar por causas de fuerza mayor de física, entonces hoy nos correspondería química. Ya habíamos visto anteriormente, bueno, hemos estado ya prácticamente yendo desde lo general, perdón, a lo específico. Y el día de hoy vamos a empezar un tema que se llama tipos de enlace. Y esto tiene mucho que ver con la información que vimos a partir de los conceptos de las partículas subatómicas con el uso de la tabla periódica y la información también que vimos con respecto a las reacciones químicas y los cambios químicos. El día de hoy todos esos conocimientos que ya obtuvimos en otras sesiones los vamos a utilizar para entender lo que son los tipos de enlace, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces la sesión. Cualquier duda, por favor, pueden preguntar. En este caso, Vianey, tú que estás presente, cualquier duda puedes preguntar, ya sea levantando la mano o por medio del chat y yo aquí te leo, ¿sale? Vamos. Sí, maestra, gracias. Gracias a ti, Tylee. Buenas noches, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar entonces el día de hoy con la asesoría de química con el tema tipo de enlace. ¿Qué es un enlace? Bueno, ya de hecho habíamos visto un poco de esta información anteriormente. Bueno, un enlace nos habla que son fuerzas de atracción que existen entre los átomos y moléculas cuando interactúan unas sobre otras. Esto a través de los electrones de valencia para dar origen a nuevas sustancias con características distintas. Les decía yo hace un momento que ya hemos estado viendo algunos conceptos que vamos a seguir en este tema recordándolos. Vamos a retomarlos por ahí. Ahorita les puse algunos términos que les van a servir a ustedes para recordar precisamente y para poder relacionarlos y armar el concepto tal cual de lo que es el tipo de enlace y la electronegatividad. Bien, con respecto al tipo de enlace, vamos a ver un cuadro ahorita. A ver, bien, a lo mejor ahorita no lo pueden visualizar completamente como debe de ser por el tamaño de letra, pero posteriormente ustedes saben que toda esta información que les presento en PDF lo pueden ustedes ver posteriormente con mayor tranquilidad en su página, en su plataforma de Classroom. Bien, ya vimos lo que es un enlace químico, lo que estuvimos viendo hace un momento. Ahora, dentro de estos enlaces químicos hay de dos tipos, que son entre átomos y entre moléculas. Entre átomos también los conocemos como interatómicos y entre moléculas pues los conocemos como intermoleculares. Vamos entonces a ver qué son los enlaces entre átomos o interatómicos, que son los que vamos a ver ahorita de primera instancia. Nos dicen ahorita que el enlace entre átomos o interatómicos es aquella interacción entre átomos vecinos que dan origen a nuevos compuestos con características químicas y físicas distintas. Tenemos en este caso tenemos tres tipos de enlace que vamos a estudiar. Está el enlace iónico. Este se caracteriza por ser un enlace entre metales y no metales. Para esto necesitamos conocer un poco nuestra tabla periódica. Sabemos que de los 118 elementos que tenemos en la tabla periódica, hay elementos los cuales están clasificados como metales, como no metales y gases nobles y metales de transición interna. Estos elementos, como bien lo dice la definición de enlaces entre átomos,
son interacciones que vemos y que dan lugar hacia otros nuevos compuestos. Entonces, vamos a ver un ejemplo más bien de lo que es un enlace iónico, y uno de estos es el sodio con cloro, ¿sí? Porque el sodio, sabemos que el sodio representado con el símbolo Na de número atómico 11, esta es un metal ligero. El cloro representado o con número atómico 17 es un no metal, con lo cual se cumple este punto de ser una interacción entre metales y no metales. Posteriormente sigue el enlace metálico, que como su nombre lo dice, se da únicamente entre metales. Un ejemplo es el cobre con el oro. Posteriormente tenemos el enlace covalente, el cual tenemos aquí un ejemplo de hidrógeno con cloro. Tenemos el polar, el no polar y el dativo, de cual ya estaremos hablando más adelante. Como también lo mencionamos, dentro de estos enlaces químicos, ya nombramos los que son los enlaces interatómicos. Bueno, vamos a hablar de los enlaces intermoleculares. Estos enlaces intermoleculares son interacciones entre moléculas vecinas sin llegar a reaccionar. Influyen en algunas propiedades físicas como color, punto de fusión, etcétera. Ahora bien, hay dos tipos de enlaces intermoleculares. El primero es el que conocemos como enlace por puente de hidrógeno, y el segundo es enlace por fuerzas de Van der Waals. En el primero, en enlace por puente de hidrógeno, nos dice la definición que estos se presentan solamente entre moléculas que tienen hidrógeno, en este caso, varias moléculas de agua. Por otro lado, tenemos el enlace por fuerzas de Van der Waals, que se llevan a cabo entre moléculas no polares. Un ejemplo son oxígeno líquido por presión. De estos enlaces vamos a hablar más adelante. Vamos a procurar verlos todos de una manera que podamos entenderla más claramente. Ahorita, por lo pronto, nos vamos a empapar un poco más de lo que es el enlace iónico. Les vuelvo a repetir, este tiene por característica ser un enlace o una interacción entre metales y no metales. Y para esto, bueno, es necesario tener a la mano nuestra tabla periódica o conocer un poco de ella. Vamos entonces a conocer lo que son los enlaces iónicos. Antes de esto, vamos a retomar también algunos conceptos que ya habíamos visto anteriormente, y nos va a servir también para poder entender más claramente estos enlaces de los cuales hablamos anteriormente. Como primer término, bueno, tenemos el enlace atómico, y los cuales ya vimos que son las fuerzas de atracción que existen entre átomos, lo cual encaja perfectamente en la definición de los enlaces interatómicos. El segundo término es la electronegatividad. Ya anteriormente, cuando vimos las características de la información que posee la tabla periódica, nos enfocamos a varios conceptos o a varios datos que contiene la tabla periódica, y uno de ellos es la electronegatividad. Esta electronegatividad, les comentaba en su momento, es un dato en un valor numérico que la mayoría de los formatos o de los modelos de tabla periódica tienen. Les comentaba también cuando hablamos sobre tablas periódicas que dependiendo del tipo de tabla periódica puede ser hay algunas que están diseñadas como para llevarla en el cuaderno, y hay otras que están hechas precisamente para estudios más profundos, ¿no? Como en nuestro caso, que requerimos de mayor información, hay unas tablas periódicas que ya tienen este dato de la electronegatividad. Y bueno, ¿qué es la electronegatividad? Aquí nos habla que este concepto se refiere a la tendencia que tiene un átomo de traer hacia sí los electrones de su enlace con otro átomo. La diferencia de electronegatividades, como ya lo veremos a continuación, entre los átomos que se unen, puede servir para establecer el tipo de enlace entre ellos, el cual ahorita en un momento más lo vamos a ver. La regla del octeto. Esta regla del octeto nos va a servir bastante, igual
que lo que es la estructura de Lewis por lo siguiente. De hecho, vamos a ver aquí dos ejemplos y ustedes se podrán dar cuenta por qué. En la regla del octeto hablábamos que los átomos tienden a tomar enlaces hasta completar 8 electrones en el nivel más externo, lo que se llama también en este caso los electrones de valencia. Ahora bien, para ello ganan, pierden o comparten electrones hasta adquirir la configuración estable de un gas noble. Hablábamos en ese entonces, cuando veíamos las características de la tabla periódica, que los gases nobles, que es la última columna que se encuentra del lado derecho de nuestra tabla periódica, las cuales están compuestas por el helio, el neón, argón, criptón, xenón, radón y uganesón, son gases nobles, los cuales tienen como característica que en su última órbita poseen los 8 electrones, los cuales habla en esta regla del octeto, que se supone es el ideal en este caso para los átomos al momento de formar los enlaces. Ahora bien, también es muy importante mencionar o recordar, porque esto lo vimos, hicimos por ahí algunos ejercicios, lo que es el diagrama de estructura de Lewis. Esta es la forma de representar los electrones de valencia de cada átomo por medio de puntos o cruces alrededor del símbolo, un máximo de 2 por cara. Esta estructura también es llamada fórmula de Lewis, fórmula electrónica o estructura de punto electrón. Ahora, ¿por qué me sirve a mí recordar estos conceptos? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Bueno, aquí de hecho les puse la tabla periódica porque también la vamos a ocupar para poder resolver algunos ejemplos. Dentro de este ejemplo de tabla periódica, inclusive no sé, bueno, ahorita a lo mejor no lo pueden apreciar bien, y se los compartí el formato por ahí del mes de febrero, si mal no recuerdo, para que igual si en algún momento dado ustedes lo requieren, lo puedan imprimir. Esta tabla se me hace bastante completa y dentro de cada celda correspondiente a cada uno de los elementos podemos encontrar debajo del número atómico, específicamente en este modelo de tabla, podemos encontrar el valor de la electronegatividad, la cual, como dijimos anteriormente, la vamos a ocupar para poder nosotros definir el tipo de enlace del cual estamos, el cual tenemos frente, ¿no? De acuerdo a una pequeña fórmula que también vamos a por ahí a ver. Bien, si se dan cuenta, en esta tabla periódica, cada celda está, bueno, en este caso, cada tipo de elemento está diferenciado por colores y bueno, se encuentran, como ya habíamos hablado hace un momento, lo que son los metales ligeros, los cuales están formados por el grupo, en este caso 1A y 2A. Hace rato hablábamos en este caso del sodio. Aquí está el sodio, número atómico 11, y del cloro, número atómico 17. Es el cloro el que forma parte del grupo de los no metales. Por eso el ejemplo que tomábamos de los enlaces iónicos de un metal y un no metal. Aquí se cumple esa regla. Ahora bien, vamos a ver más adelante, les digo, no hay que perder de vista, en este caso la tabla, lo vamos a estar ocupando ahorita para los dos ejemplos que tenemos aquí en el material. Recuerden que este material ustedes lo pueden encontrar también en formato PDF al término de cada sesión para que ustedes lo puedan repasar. Posteriormente, de igual manera, la sesión la pueden encontrar grabada. Yo al término de la sesión, unos cuantos minutos más en lo que tardo yo subir el material a la plataforma, se los comparto también para que ustedes tengan pues varias maneras de poder entender el tema. Bien. El enlace iónico, también conocido como polar, salino o electrovalente, nos dice, desde un principio hablábamos que una de las características más sobresalientes de este enlace es que se efectúa entre metales y no metales por la transferencia de electrones del elemento metálico
al no metálico. Es decir, es el elemento metálico el que se va a encargar de ceder, en este caso, los electrones para que el elemento no metálico sea el que cumpla con esta regla del octeto. Si se dan cuenta, en la parte de abajo tenemos aquí una reacción y en cada uno de los símbolos de los elementos está representado, en este caso, los electrones de valencia para cada uno de los elementos. Posteriormente, después de la reacción, bueno, está el compuesto que da como resultado, en el caso de este ejemplo, el cloruro de sodio, o como comúnmente lo conocemos como la sal de mesa. Bien, aquí nos dice que en esta transferencia se forman iones que posteriormente se atraen fuertemente por diferencias de cargas eléctricas, como en el caso que estamos viendo en el ejemplo. Ahora bien, esto es muy interesante por lo que vimos hace un momento en la definición de electronegatividad. Linus Pauling, él fue un químico, bioquímico y activista estadounidense. Él fue el que describió un procedimiento para poder identificar en base a el valor de la electronegatividad por cada uno de los elementos, definió una fórmula para poder identificar de acuerdo al resultado el tipo de enlace. En el caso del enlace iónico, él definió que este tipo de enlace tiene que dar como resultado un valor de 1.7 o mayor. ¿De dónde sacamos estos valores? Bueno, les comentaba hace un momento, me voy a regresar a la tabla periódica. Aquí exactamente que de acuerdo a este modelo de tabla periódica, la electronegatividad se encuentra debajo del número atómico y este es el valor que vamos a tomar de acuerdo a en este caso, a los elementos que forman la reacción o que forman el compuesto. Vamos a tomar cada uno de estas electronegatividades y las vamos a sustituir de la siguiente manera. Voy a regresar nuevamente a donde estábamos con la información. Nos dice que según Linus Pauling, se puede identificar el tipo de enlace por medio de una diferencia de electronegatividades o como se le conoce como DE o D, sabiendo que para este tipo de enlace, es decir, para el iónico, el valor tiene que ser 1.7 o mayor para que podamos nosotros de alguna manera confirmar efectivamente que se trata de un enlace iónico, ¿verdad? Además, obviamente, de la característica principal que se trata de un enlace entre un metal y un no metal. Ahora bien, tenemos aquí el valor de la electronegatividad de los elementos que componen al cloruro de sodio. En este caso, la electronegatividad para el cloro tiene un valor de 3.0 de acuerdo a Pauling, y para el sodio de símbolo químico Na, su electronegatividad tiene un valor de 0.9 de Pauling. Aquí la fórmula que él ideó es la siguiente. Nos dice que la diferencia de electronegatividades es igual a la electronegatividad mayor, independientemente de qué elemento estemos hablando, menos la electronegatividad menor. Entonces, aplicando esta fórmula y haciendo sustituciones, tenemos que 3.0 menos 0.9 es igual a 2.1 en términos de Pauling. Con este valor, que es el 2.1, podemos obviamente notar que es mayor que el 1.7, entonces podemos decir que de acuerdo a lo que Linus postuló, este enlace es iónico. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que el cálculo no es definitivo de acuerdo a la nota aclaratoria que les hago en esta parte de abajo, ya que a veces la diferencia de electronegatividad da un valor menor de 1.7. Lo más importante para identificarlo, como ya lo habíamos comentado, es que este tipo de enlace sucede entre átomos menos electronegativos, que son los metales, como el de los grupos 1 y 2, es decir, las columnas 1A y 2A, como en las columnas donde se encuentran, por ejemplo, en este caso el sodio, que ya lo vimos hace un momento, y átomos más electronegativos, es decir, no metales, como los grupos 16 y 17, es decir, de la familia 6A y 7A, que son en donde se encuentran
en este caso el cloro, ¿verdad? Que también ya vimos o pudimos por ahí localizarlo en la tabla periódica en pantalla. Ahora bien, vamos con otro ejemplo donde vamos a tomar en cuenta lo que dice la nota aclaratoria para poder verlo de la siguiente manera. Tenemos el siguiente ejemplo, que es la representación de la formación del cloruro de berilio por medio del diagrama de Lewis, así como su diferencia de electronegatividad. El berilio, de acuerdo a su posición en la tabla periódica, nos indica que es un metal ligero y está en la columna de los metales alcalinos térreos o la columna 2A. Es la columna que está a un costado de donde se encuentra en este caso el sodio. Su número atómico es 4 y bueno, en este caso para la electronegatividad del berilio, su valor es de 1.5. Aquí lo tenemos. En este caso, el berilio nos dice la tabla periódica que sus electrones de valencia son 2, los cuales están representados por estos círculos rojos que tenemos aquí en pantalla. Ahora bien, el cloro ya hemos visto su participación en otro compuesto como el del cloruro de sodio y sabemos que el cloruro de sodio, el cloro tiene como electrones de valencia 7, los cuales están representados a través de cruces, ¿verdad? Como lo vimos hace un momento en la descripción, los cuales están acomodados de 2 en 2 por cara, ¿verdad? De modo que podamos nosotros construir este diagrama de Lewis tal y como lo tenemos aquí en la pantalla. Ahora bien, si nosotros queremos calcular la diferencia de electronegatividad tal y como lo postuló en este caso Pauling, pues tenemos la siguiente información. Ya tenemos la electronegatividad del berilio, que es de 1.5 de acuerdo a los estándares de Pauling, y la electronegatividad en este caso para el cloro es igual a 3.0 Pauling. Tomando en cuenta en este caso la información de la fórmula que nos da Linus, tenemos que la electronegatividad del cloro menos la electronegatividad del berilio es igual a 3.0, aquí está, menos 1.5 es igual a 1.5 de acuerdo a los estándares de Pauling. Ojo, ya lo habíamos visto en la nota aclaratoria anterior que hay casos en los que el valor para los enlaces iónicos en algunas ocasiones no cumple con el valor de 1.7 o más, como en el caso del que tenemos en pantalla. ¿Qué es lo que nos va a indicar que efectivamente se trata de un enlace iónico? Bueno, nos va a indicar en este caso los elementos que lo componen. En este caso, el elemento berilio, el cual ya vimos anteriormente que se trata específicamente de un metal alcalino térreo de la columna 2A o del grupo de los metales ligeros. Y en este caso, el cloro, que es un elemento perteneciente al grupo de los no metales. Por lo tanto, cumple con esta característica que ya habíamos comentado con anterioridad. Ahora bien, ¿cuáles son las propiedades del enlace iónico? Nos dice que las propiedades de este enlace, que su estado físico es sólido, como lo vimos anteriormente con el cloruro de sodio, que les vuelvo a comentar, es el nombre, digamos, más formal para lo que es la sal de mesa. Sus puntos de fusión son altos, en solución son conductores de electricidad, solubles en solventes polares y son químicamente activos. Bueno, voy a regresarme a la tabla periódica, nada más para darle un último vistazo para poder identificar un poco más. Me voy a regresar. Realmente la información específicamente para este enlace químico es bastante corta, bastante sencilla, y los demás tipos de enlace que vamos a ver, los interatómicos, pues es un poquito más complicado, pero bueno, vamos a empezar ahorita con lo más sencillo y es lo que les comentaba. Aquí está el berilio, que se encuentra dentro de los elementos del grupo de metales ligeros, y el cloro que utilizamos para los dos ejemplos, que se encuentra dentro de los grupos de los no metales. Entonces, automáticamente al tener
en cuenta los elementos que forman el compuesto del cloruro de berilio, nos damos cuenta que el tipo de enlace, atendiendo a esta información elemental o principal, pues se trata de un enlace iónico, puesto que el berilio es un metal y el cloro es un no metal. En el caso precisamente del diagrama de Lewis, vimos que efectivamente, aquí no se nota a lo mejor mucho, pero este numerito en rojo que contiene esta columna, esta pequeña franja a un costado de la celda, al costado izquierdo de la celda del elemento, nos dice el número de electrones, en este caso por niveles o por órbitas. Este número que está en rojo, que espero y que ya después ustedes puedan bajar el formato para que lo puedan ver de una mejor manera. Este último número que está en rojo, este es precisamente lo que se le denomina como electrones de valencia, y son aquellos que de acuerdo a la definición nos habla que está formada, bueno, se le conoce como capa de valencia, y está formada por los electrones que se encuentran en el último o los últimos niveles de energía de los átomos. Los electrones, en este caso de la capa de valencia, son los responsables de los enlaces químicos para formar uno o más compuestos diferentes en las reacciones químicas. Es decir, son los que se van a representar específicamente al momento de nosotros armar esta estructura de Lewis, como las que vimos anteriormente, con puntos y con crucecitas, de manera que podamos cumplir con la regla del octeto. ¿Hasta aquí alguna duda, chicas? No, maestra. Udari, Vianey, Tylee. Ok. Bueno, realmente el tema de hoy está algo cortito, ¿verdad? Está muy sencillo. Es una introducción básicamente para los siguientes enlaces que vienen. Y bueno, pues hasta aquí es la sesión por el día de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado ustedes presentes, que hayan dedicado un espacio dentro de sus múltiples ocupaciones, y nos vemos el próximo lunes con asesorías de matemáticas. Si alguna de ustedes tiene alguna duda de matemáticas, por favor, pueden ponerse en contacto conmigo. Tienen en el tablón y en el Classroom de la asesoría mi correo electrónico de contacto, o ahí mismo en la clase podemos tener alguna interacción con respecto a alguna duda que les pueda surgir. Muchas gracias, chicas, y nos vemos el próximo lunes. Gracias al que haya visto este video, y bueno, cualquier cosa, pues ahí están mis contactos. Muchas gracias, chicas. Hasta luego. De nada, maestra. De nada, buenas noches. Buenas noches, chicas. Hasta luego.